Bueno, vamos a seguir analizando la situación de Brasil y cómo impacta esto en el concierto internacional y más concretamente también en el regional. Le damos la bienvenida a Álvaro Padrón, analista internacional, amigo de esta casa. Álvaro, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Lorena, Verónica? ¿Cómo están? Muy Saludos bien. desde Rocha. Muchas gracias. Bueno, qué envidia. Álvaro, hace un rato, no sé si lo pudiste ver, dialogábamos y hacíamos una puesta a punto de cómo amanece Brasil después de lo que pasó ayer con un periodista local. Me gustaría hacerte la pregunta más desde el análisis internacional de cuál fue el objetivo, qué podemos concluir a esta hora con lo que sabemos hasta ahora de lo que pasó ayer en Brasil. ¿Es una señal? ¿Era un intento real de golpe de Estado, como dijo el propio presidente Lula? ¿Cómo hay que interpretar lo que pasó ayer? Bueno, primero como algo muy preocupante, pero yo les diría que no me sorprende. Con Vero y con Maggie estuvimos analizando lo que fue la asunción de Lula y yo creo que esto tarde o temprano iba a pasar, ¿no? Es como una especie de contagio o de copia patética de lo que pasó en Estados Unidos. Pongan atención, ¿no? El 6 de enero del 2021, parece hasta que se coordinó la fecha, 2 días después de esos 2 años que se cumplieron del asalto al Capitolio, ocurre este hecho que es muy parecido, más patético porque en realidad, además del Poder Legislativo, lo que se llama en Estados Unidos y en Brasil el Congreso, también se ocuparon, en el caso de Brasil, el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo, porque está concentrado en Brasilia y en el mismo lugar físico los 3 poderes, ¿no? Pero yo lo que les diría para interpretar mejor lo que pasó, más allá de la noticia puntual, es que no fue un hecho aislado. Hay que atarlo a lo que fue el comportamiento, sobre todo de Bolsonaro, desde previo incluso a la elección, cuando él puso en cuestión la confianza en el sistema electoral. Luego nunca aceptó el triunfo de su opositor, llegó a plantear incluso que había fraude. No reconoció el resultado, pero tampoco cuestionó, al contrario, yo diría que justificó lo que durante más de un mes fueron, por un lado, cortes de ruta, luego los campamentos frente a los cuarteles. Eso es lo que movilizó en Brasilia. Ese campamento estaba instalado con miles de personas frente al cuartel en Brasilia, y la movilización de ayer fue justamente de ese campamento. Y yo les agregaría también un elemento que a nosotros nos llamó mucho la atención por el lado de la poca, digamos, costumbre que hay en Uruguay de un episodio así, pero también porque Uruguay tuvo la presencia de 3 presidentes. Este asunto de no entregar, de no participar de la asunción del presidente que asumía. Viajó Bolsonaro a Estados Unidos, otra casualidad, entre comillas, viajar a Estados Unidos, estar en el mismo estado que se encuentra Donald Trump, el protagonista de esta especie de original que yo pongo como referencia a esto que está pasando en Brasil, ¿no? Trump casi hizo las mismas cosas y finalmente están juntos, ¿no? Trump y Bolsonaro en el mismo estado en Estados Unidos, en el mismo lugar en donde está el que fuera ministro de Bolsonaro y era el secretario, era, porque hasta ayer era el secretario de Seguridad de Brasilia, hoy destituido, primero por el gobernador, ahora el gobernador también fue apartado, el gobernador de Brasilia, por parte del gobierno brasilero. Es decir, una serie de elementos que demuestran que lo que pasó ayer no es un hecho aislado, ni es un grupo de locos que tomaron una iniciativa. Hay algo mucho más articulado. Yo creo que sí, es un intento de golpe de Estado, pero está muy lejos de ser un intento exitoso, porque está muy claro que a partir de ahora va a haber una ofensiva del gobierno y creo que, aunque terminó siendo un poco más tarde de lo que algunos pensábamos, en algún momento se manejaba que esto podía ocurrir inmediatamente después del resultado de la segunda vuelta en octubre. Luego se pensó que podía ocurrir cuando el Tribunal Supremo Electoral reconocía el triunfo de Lula y del vicepresidente Alckmin. En algún momento se manejó que podía ocurrir el propio 1 de enero, cuando asumía Lula, pero finalmente pasó ayer, 8 de enero,
un poco Sí. tarde, pero finalmente Álvaro, dando esa imagen de copia, ¿verdad? exacto, y justamente quería preguntarte sobre eso, esa articulación que parecería subyacer toda esta situación y qué tan preocupante es que haya parte de la institucionalidad metida en este tema. Se habló de los apoyos financieros, que es sobre los primeros que van a averiguar. ¿Qué tanto puede desestabilizar el país ahora? ¿Cómo ves esa situación? Bueno, yo creo que hay que tratar de dimensionar bien esto. Por un lado, repito, preocupante, necesario de denunciar, pero cuidado con exagerar en creer que estamos frente a algo más profundo de lo que vimos. Evidentemente, lo necesario ahora es que se investigue, por un lado, el financiamiento. En esto van a escuchar insistir muchísimo al presidente Lula. Él plantea que quiere ir a fondo sobre quiénes apoyaron no solo la movilización de ayer, sino que estuvieran casi un mes estos especies de concentraciones frente a los cuarteles. Evidentemente eso tiene que tener una logística, un apoyo económico. Hacia Brasilia se movilizaron decenas de ómnibus con estas personas. Hay un vínculo con empresarios del sector agrícola, sobre todo el agronegocio, pero lo que más va a llamar la atención, y yo diría lo más profundo, y también vuelvo a la comparación con Estados Unidos, es la investigación hacia el propio expresidente, ¿no? Así como en Estados Unidos hoy se está investigando a Donald Trump, ya hay incluso algunos fallos judiciales sobre las implicaciones que tuvo, no solamente en el asalto al Capitolio, arengando a la gente en un acto, sino en algunos de los episodios previos, cuando se manejaron documentos de manera reservada, hubo también tráfico de información sobre las propias movilizaciones. En fin, hay cosas muy parecidas que nos van a llevar a que lo que ahora está en el foco es cuál es el rol y la responsabilidad de Bolsonaro. Porque además, si eso finalmente se demuestra, tiene consecuencias políticas, por supuesto también judiciales, pero fundamentalmente políticas. Y a diferencia de Donald Trump, Bolsonaro no está en Brasil. Algunos ya hablan de que puede incluso llegar a desplazarse hacia Italia, porque van a escuchar ahora que hay, sobre todo senadores en Estados Unidos, que están planteando que expulsen a Bolsonaro de Estados Unidos. Hubo una declaración muy rápida del gobierno norteamericano, de Biden y de casi todos los principales jerarcas norteamericanos. Esto lo quiero decir, la reacción internacional fue enorme. Eso enorme. te quería preguntar, ¿cómo valorás vos la reacción internacional? Preguntarte también por la reacción que tuvo Uruguay con el comunicado de Cancillería, el presidente también se manifestó a través de Twitter. ¿Cómo valorás eso? Y yo creo que como muy importante, ¿no? Cada vez es más claro que el ambiente internacional influye muchísimo en los casos nacionales. Yo diría que una de las pesadillas de los intentos autoritarios hoy es la dimensión internacional. Y la tenemos que entender porque interactúa de una manera muy fuerte en decisiones que en general pensamos que son exclusivamente nacionales. Este es un caso, ¿no? Ha habido una condena internacional. Empiezo por Estados Unidos porque hay que atender muy bien el hecho de que Bolsonaro se encuentre en Estados Unidos. Y eso va a tener noticias pronto, porque, repito, hay mucha presión en el gobierno norteamericano de no permitir la permanencia de Bolsonaro en ese país. Esto va a significar que Bolsonaro va a tener que tomar alguna decisión. Está en el mismo estado que Donald Trump, Florida. Es decir, son demasiadas casualidades y todo esto termina impactando también al gobierno norteamericano. Entonces, de alguna manera el apoyo internacional, al que incluyo a la OEA, esto es muy importante porque la OEA últimamente estuvo afectada por cuestionamientos con respecto al perfil de algunos gobiernos y el hecho de que esté reaccionando tan rápido demuestra la claridad con la que se está evaluando lo que está pasando en Brasil. Me preguntabas, Lorena, sobre el caso, sobre la manifestación del gobierno uruguayo. Yo diría del sistema político uruguayo, por unanimidad. Incluso, pongan atención, sectores que originalmente respaldaron a Bolsonaro o tenían afinidad con Bolsonaro, tuvieron una manifestación muy clara planteando el cuestionamiento y la condena a los episodios de ayer que de alguna manera ponían en cuestión la democracia. Pero a mí me parece que la síntesis para tomar aquí es que el gobierno brasilero va a actuar muy rápido, va a pasar a la ofensiva. Es un buen momento que lo haga para que
definitivamente se disuelvan esos campamentos frente a los cuarteles, hay que tener en cuenta qué actitud va a tomar no solo las Fuerzas Armadas, el Ejército, sino también la policía, que en Brasil influye muchísimo, y estos dos estamentos de alguna manera están relacionados al gobierno anterior de Bolsonaro, pero no hay que generalizar. Ahí va a haber claramente un aislamiento de Bolsonaro particularmente en relación no solamente a los ambientes militares y policiales, sino al sistema político. Ya hay muchos seguidores, incluso aliados de Bolsonaro, que cuestionaron lo que ocurrió, y yo creo que vamos a un proceso de aislamiento de Bolsonaro y de quienes lo han apoyado de manera más radical, y me parece que lo que vamos a ver rápido es una reacción del gobierno actual intentando justamente pasar a una investigación y sobre todo a que deje de haber ese tipo de movilizaciones. Y lo que más me importa señalar es que no se detenga la iniciativa internacional de Brasil. Y aquí nos vuelve a tocar un papel porque la próxima visita de Lula da Silva a la cumbre de la CELAC en Buenos Aires el 24 está asociada a una visita. Ustedes sabrán que ya aceptó el gobierno brasilero la invitación del gobierno uruguayo a visitar Montevideo el día 25. Hay que esperar a que nada de esto se suspenda porque necesitamos rápidamente recomponer una capacidad de diálogo en la región, sobre todo que nos permita debatir algunos temas internacionales. Entonces, este elemento que parece muy local de Brasil termina teniendo una influencia importante en América del Sur si es que logran, de alguna manera, complicar la agenda internacional del nuevo gobierno de Brasil. Y eso sí es un elemento para poner atención aquí en Uruguay, junto con algo que yo valoro muchísimo, que es cómo este país, nuestro país, el sistema político en su conjunto, no solamente se presentó muy bien en la asunción de Lula en Brasil con una imagen muy republicana de distintos presidentes, de distintas ideologías, acompañando la presencia de Uruguay, sino esta posibilidad de que tengamos una visita casi inmediata del nuevo gobierno de Brasil a Montevideo, lo cual sin duda es clave para desarrollar nuestra política internacional a corto plazo. Álvaro, muchas gracias por estos minutos. A ustedes un abrazo. Gracias. Buen día.